Pues les voy a hablar brevemente de repasar un poco de los servicios ecosistémicos y ecosistemas que hay aquí en la cuenca del Valle de Jobel. Entonces, simplemente en esta foto podemos ver el humedal de la Quis que provee de recursos hídricos para la población. Más de 100,000 habitantes se les bombea agua del manantial que está al lado del humedal. Y es una zona sujeta a conservación y vamos a ver a detalle. Esta es nuevamente la cuenca del Valle de Jobel, es una cuenca intermunicipal, están 5 municipios, el municipio de Chamula con la parte amarilla, este pedacito de Huistán, el resto un poco rosa de Tenejapa, todo lo verde es San Cristóbal, aquí podemos ver en gris la parte urbana y este pedacito es Sinacantán. Y bueno, vemos ahí todas las venas de aguas que escurren y todas en su mayoría vienen a dar al valle, ¿no? Entonces tenemos un valle que está pues visitado por todos estos recursos hídricos y hay más de 5 corrientes que llegan al valle y que después tienen una salida tanto de manera natural por algunos sumideros que todavía subsisten y por un túnel que se creó en los 70s, el túnel de avenamiento para prevenir inundaciones y bueno, nuevamente los ecosistemas, tenemos ecosistemas de pino-encino, un bosque de niebla, aquí podemos ver el río amarillo y justo el ecosistema de pino-encino. En las zonas de ribera, estas son zonas de ribera un tanto conservadas, que almacenan todavía la vegetación riparia. Este es nuevamente el humedal de la Quis. Estamos en una cuenca que es una cuenca con culturas vivas, que también veneran el agua a través de ofrendas y actos ceremoniales, que también tiene una producción de alimentos que son para el consumo de la propia cuenca de la ciudad de San Cristóbal, pero que también se venden en otros lados. Es una zona que es colonial en su zona urbana, que sería San Cristóbal de las Casas, y bueno, tenemos una amplia población flotante, no solo de turistas, sino también una población que viene de los municipios que están en sus alrededores. Este mapa que lo hemos estado mostrando aquí y en los días pasados en la otra parte del encuentro, pues muestra algunas de las áreas naturales protegidas que tiene San Cristóbal. Hay una clasificación de áreas naturales protegidas según su régimen de manejo, su régimen de propiedad. Entonces, tenemos zonas sujetas a conservación ecológica. Esta es una clasificación que se la da la ley ambiental del Estado y son 6 áreas naturales protegidas, que son la de Alcanfores Huitepec, tenemos la de humedales de montaña de la Quis, los humedales de montaña María Eugenia, Rancho Nuevo, Gertrudis Dubi y otra pequeña que se creó hace poco, que es la de Custitali, Quembó Custitali. Esas son zonas sujetas a conservación ecológica y de alguna manera están cercanas a la zona urbana, se está protegiendo, pero tenemos muchísimos problemas en estas zonas sujetas a conservación. Problemas de invasiones, problemas de deforestación, problemas de degradación. Tenemos otras iniciativas de conservación que son iniciativas privadas, sería en donde estamos ahora, que es Moshbiquil, es una reserva de 115 hectáreas, y también tenemos a Huitepec, y por este otro lado otra reserva que se llama El Encuentro. Son otras iniciativas de áreas naturales protegidas. Ahí están estos ecosistemas que mostré en un inicio, el bosque de pino-encino, que nos brindan los servicios de regulación del clima, ¿no? Los servicios de almacenamiento de carbono, los servicios de infiltración y purificación del agua. Entonces, la importancia de cuidar estos ecosistemas y que se traduce en algunas iniciativas, pues es que estos nos dan la provisión para los recursos que consumimos en la zona urbana, como es el agua, ¿no? Les decía que aquí en esta zona sujeta a conservación, que es la Quis, que ya la hemos estado estudiando, pues se abastece del manantial que sale allí a más de 100,000 habitantes. Y recapitulando, nuevamente tenemos los problemas de contaminación, problemas de extracción de material pétreo, cambio de usos de suelos en áreas naturales protegidas, no tenemos una infraestructura de manejo de las aguas ya servidas, de las aguas negras,
Estas van a dar a los ríos y se encuentran contaminados. Tenemos la problemática, como se comentó ayer, de cambio climático. Se han perdido las capacidades de regulación del clima, o estas han aumentado con el cambio global. Y para los altos, pues ya se había mencionado, pero para las personas que nos visitan nuevamente, pues hay tornados, hay una recurrencia de tornados en San Cristóbal. Antes se veían cada 20, 30 años y ahora se ven en los últimos 5 años. Ha habido recurrencia. Este año ya hubo uno, el año pasado hubieron 3, el año pasado hubieron 2. Entonces hay una recurrencia de eventos que pueden llegar a ser catástrofes o emergencias a escala territorial municipal. Y bueno, tenemos otros fenómenos como las granizadas, y se prevé un aumento del clima y una disminución del clima que va a tener afectaciones grandes. Tal vez para algunos repetimos las cosas, pero la idea es ver por qué es importante esto en términos de los servicios ambientales, por qué es importante que conservemos lo poquito que nos queda, tanto dentro del valle como en las zonas fuera del valle, en la parte rural. El ecosistema de bosque de pino encino que mostrábamos, o aquí el ecosistema de humedales, no está cumpliendo una función. Está lloviendo demasiado, y como está ya lleno el valle de cemento, y no se tienen las capacidades de desfogue, pues está inundando la ciudad. Entonces, aquí se ve también, esta imagen me impacta mucho porque es el río que ahora se elevó su nivel porque lo han desasolvado y han puesto al lado el desasolve, y sí, ahora puede contener más agua, pero no me quiero imaginar cuando se rompiera un pedacito de acá por erosión, por la propia fuerza del agua, cómo va a inundar otras partes, ¿no? O sea, vemos cómo está mal funcionando ahí el ecosistema. Y bueno, les voy a platicar de otra iniciativa. Son 2 que nos vamos a enfocar. Hay una iniciativa que se está dando en bienes comunales, la identificamos como otra área de conservación, y estamos trabajando con los grupos indígenas tzotziles y septales en Chamula. Estamos trabajando con bienes comunales para pues, tratar de tener algunas iniciativas piloto para poder replicarlas después en otras partes, sobre todo en la parte alta de la cuenca. Y aquí estamos con un trabajo de zonificación de un bien comunal de 54 hectáreas que es colindante a la ciudad de San Cristóbal. Tiene importancia para dividir los municipios, pero también para mantener sus capacidades de servicios ecosistémicos. Aquí se hizo un trabajo de delimitación. Aquí podemos ver, este es el arroyo Chamula, y aquí está el predio, y colinda justo con San Cristóbal, con la zona urbana. Se hizo un trabajo de delimitación del polígono. Se caracterizó, se hicieron los estudios de los tipos de flora y fauna, los desniveles, y pues es una iniciativa más que se tuvo una experiencia de trabajo con los bienes comunales. Esta iniciativa también tratamos de que entrara el año pasado, este año, perdón, en un esquema de compensación de servicios ambientales. Y bueno, nos quedamos en el proceso porque se cayó la iniciativa con el gobierno del estado. Pero bueno, hemos estado trabajando, teniendo con los bienes comunales de Chamula. Es algo complejo porque una de las barreras son el idioma, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí en Pronatura el apoyo de gente que es bilingüe y que nos ha apoyado en todo el proceso para poder llegar a acuerdos. Tenemos el acuerdo de poder hacer actividades de restauración o de conservación en el sitio, y hemos hecho algunas prácticas. Y bueno, algunas de estas son identificar las zonas que están erosionadas, y la idea es crear un modelo de los que ya existen, que es de conservación de suelos, para que se pueda replicar en otras zonas. La zona alta de la cuenca está muy afectada, ¿no? O sea, hay muchas partes que se han deforestado y tienen estos problemas de erosión. Entonces, la idea es que aquí cerquita de la ciudad tuviéramos un modelo en un área natural destinada por bienes comunales para trabajar. Entonces, este es un caso de las complejidades que existen y de la pérdida de servicio ambiental. O sea, ¿qué pasa aquí? Se arrastra el suelo, y este suelo viene a dar a San Cristóbal por las corrientes y se viene a solvar, ¿no? ¿Por qué? Porque no se retiene en la parte alta. Entonces, esa es pérdida de servicios ecosistémicos en la parte alta.
y por tanto pues, se va arrastrando. Hicimos otra parte que era medir cómo estaba entrando la luz. Es un tema de manejo forestal, es para que pudieran tener un mejor crecimiento los árboles. Y en estas dos áreas naturales protegidas hemos estado tratando de incidir también en contrarrestar pues las afectaciones y buscar una compensación. Les decía que este año presentamos una propuesta, la CONAFOR fue aprobada para estos dos predios, pero no se logró concretar el proceso porque una de las aportaciones del pago por servicio ambiental para estas áreas naturales protegidas se cayó, el presupuesto de egresos del Estado fue reducido y ya no tuvimos, a pesar de que la CONAFOR nos había aprobado pues que hubieran servicios ambientales, una compensación para mantener, para hacer estas prácticas de restauración, pero se cayó por el recorte presupuestal que sufrió el Estado en varios rubros, ¿no? También en San Cristóbal identificamos que hay, en Comitán, hay servicios culturales. La gente utiliza las plantas, son plantas para ellos en sus temas religiosos, que utilizan para dar ofrendas. Hablamos de las plantas que vemos aquí afuera, son tilancias, que son bromelias, las utilizan como ofrenda para el agua. Entonces en Chamula hicimos un pequeño jardín botánico como relación, para tener esta relación de los servicios ambientales culturales que los ecosistemas de pino encino brindan, ¿no? ¿Qué pasa? Cada 2 meses se dan ofrendas en altares indígenas con estas bromelias, pero ya no hay bromelias para abastecer las necesidades de los grupos indígenas de la parte norte de Chamula, de Sinacantán. Tienen que ir a otros municipios para poder obtener estas bromelias. Entonces, esa es una problemática. Se identificaron cuáles son los usos de cada una de estas plantas. Se hicieron fichas de cada una con sus nombres técnicos, se tradujeron en inglés y en español para ponerlas como para el área de visitantes de este jardín, y se usan para actividades de crear una sensibilidad en la población, ¿no? Se llevan algunas escuelas para que conozcan cómo son utilizadas los recursos naturales, en este caso plantas, que es un servicio cultural que le da el ecosistema, ¿no? Y bueno, estas se llaman Quiloné, Chajalé, es el Sonté, son en Tzotzil, y son plantas que algunas están en un grado de protección, porque al menos esta para florear tarda como 10 años, ¿no? Entonces, por eso es que se ha perdido. Hay tanta necesidad de dar la ofrenda que se ha perdido, y ya no hay en el municipio de Chamula, tienen que ir a comprar las plantas en otro lado. Es un servicio cultural, ¿no? Y que podría ser una cadena productiva si se tomara de otra manera. Ahí podemos ver un altar, cómo utilizan las plantas, ¿no? Con la cruz. Y bueno, ahí en Chamula estamos haciendo justo el monitoreo de calidad del agua en las cinco principales fuentes de abasto, que son esos manantiales, que Sabó, San Juan, San Pedro, Yatulol, Tecutic. Y bueno, hemos identificado que sí, en ciertos periodos de año, sobre todo relacionados con la lluvia, pues encontramos la bacteria E. coli, sobre todo, ¿no? Es fuera de los parámetros permisibles por la norma. Entonces se está bombeando agua, ¿no? Entonces ahí identificamos que hay pues un servicio de agua que está degradado y que afecta con problemas de salud. Y bueno, el otro caso, y es el caso que más se va a relacionar con la actividad de las mesas de trabajo, es el caso de los humedales de la Quis. Y vamos a ir exponiendo. Aquí es el mapa que se crea cuando se decreta en el 2008 una zona sujeta a conservación ecológica de carácter estatal de 110 hectáreas. Este es el mapa. El polígono se ve en azul, y el polígono verde es también porque se pone en la lista de importancia internacional
esta parte de la zona sujeta en la lista Ramsar. Entonces, estas son las jurisdicciones de manejo, ¿no? Tenemos una jurisdicción de manejo estatal, de acuerdo a la ley ambiental del Estado, que le dice a la Secretaría de Medio Ambiente: tú vas a vigilar, ¿no? Y vas a buscar la manera de conservar este lugar y lo vas a manejar, ¿no? Esas 110 hectáreas. Y por el otro lado encontramos al sitio Ramsar, que tiene las directrices de la Convención Internacional, que son las que regulan y orientan cómo debe de hacerse esto, y a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas la faculta el Estado para que lo haga. Pero bueno, en la realidad de las cosas se creó, después del decreto de creación, un programa, pero que es letra muerta, un programa de manejo de esta zona, que no ha funcionado, y más bien se ha continuado con el deterioro del ecosistema. O sea, vimos las problemáticas. Por otro lado, en este mismo lugar se cruzan 5 arroyos que son zonas federales. Entonces tenemos una jurisdicción de manejo más, ¿no? Recordemos, ahorita teníamos la jurisdicción de manejo estatal por ser zona sujeta a conservación ecológica, la jurisdicción de manejo de carácter internacional federal por el sitio Ramsar, y aquí tenemos una tercera jurisdicción de manejo, que es la zona federal, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen que está con el norte hacia este lado, podemos ver los cuerpos de agua. Entonces, el 1 es el río Amarillo, que son una jurisdicción de manejo de carácter federal, es un bien nacional de acuerdo al 27 constitucional, que tiene, como vemos en esta parte, un cauce y una zona federal de ribera. Eso es un bien dominio de la nación. Entonces aquí tenemos ese cauce, el amarillo. El otro cauce es un arroyo que se llama el arroyo Chamula. El otro cauce es el del Fogótico. Y el otro cauce es el del arroyo Navajuelos. Todos esos confluyen en la misma zona sujeta a conservación ecológica, humedales de Laquis, ¿no? Son 5 cauces. Y aparte tenemos esto que es un polígono que yo lo hice de manera práctica nada más para mostrarlo, pero es un polígono que representa la zona inundable del humedal, ¿no? Esta es la parte que normalmente se inunda en épocas cuando es más alto el nivel de inundación. Puede ser que sea aportante, y eso se ha documentado que es aportante, el río Amarillo al humedal, y es ahí donde se contamina, ¿no? También se contamina por infiltraciones del agua, y lo hace y convierte a esta zona inundable como una zona federal, un bien nacional, porque este principal cauce federal aporta a ese cuerpo de agua y lo convierte en federal. Y tenemos aquí otro cuerpo de agua que también es otro humedal. Y por último, estos antiguos meandros del río, que siguen siendo zona federal, pero con la construcción del túnel de avenamiento que hicieron acá, rectificaron esta parte. Yo creo, para mi entender, atiende más rectificar esa parte para pues dejar esos terrenos libres, ¿no? Pero bueno, tenemos imágenes de que todavía estos ecosistemas están con agua, en épocas de lluvia tienen una dinámica todavía hídrica, y sobre todo cumplen una función. O sea, este pedacito, aquí está el manantial, abastece a la población. Aquí está el manantial, abastece todas estas colonias. 89,000 habitantes. Bueno, los datos más nuevos dicen que son más de 100,000, ¿no? Pero ese manantial que nace aquí, de toda la cosecha de agua que se da en las montañas y surge en el humedal, abastece de agua a todas estas colonias de habitantes. Entonces esa es la gran importancia, ese es el servicio de provisión, ¿no? de servicios ambientales, provisión de agua. Y aquí, en la misma imagen de antes, ya tenemos el polígono
y por aquí podemos ver la complejidad de cómo debemos abordar el territorio. Tenemos todo el polígono de zona sujeta a conservación ecológica con un régimen de propiedad pública y privada. Todo lo rojo es público y lo azul es privado, ¿no? Pero aparte tenemos, de esa parte pública y privada, tenemos a los bienes dominio de la nación, los ríos y sus zonas federales, que son públicos. Y tenemos pues también esta propiedad pública es del Estado y asignada al municipio, al sistema de agua potable, que es también pública. Y el conflicto es cómo podemos llegar a un manejo sustentable del lugar cuando hay tantas realidades en su lugar y no tenemos la delimitación física del terreno, ¿no? Han habido rellenos y no se ha protegido debidamente. Entonces eso es lo que yo quería exponer, esa complejidad de jurisdicciones de manejo, esa complejidad de propiedad privada, y yo creo que vamos a aterrizar muchas ideas en el trabajo que vamos a hacer en las mesas de trabajo. Aquí son imágenes de dron que justo están en el lugar. Estos son los cauces, es el río Amarillo, es el arroyo Navajuelos, y bueno, confluyen en el mismo sitio varias jurisdicciones, y si no lo tenemos delimitadamente, pues tampoco podemos saber físicamente qué es lo que podemos y no podemos hacer, ¿no? Se quieren hacer o se están haciendo áreas comerciales, ¿no? Entonces se tiene que entrar a un análisis de qué se puede hacer, pero según la zona sujeta a conservación decreta que no se puede construir nada, no se puede hacer cambio de uso de suelo y no se pueden hacer otras actividades. Ese es el conflicto en el que estamos. Esta es una cancha de fútbol que se construyó en el sitio Ramsar, ¿no? Y en la zona sujeta a conservación ecológica, a pesar de que dicen no cambies el uso del suelo porque ahí se necesita una capacidad de infiltración. Es una cancha sintética. Está encementada toda, pues. O sea, es sintética. Entonces, pues esas son las complejidades. En este marco encontramos lo que estuvimos viendo ayer, la iniciativa de hacer un andador de 5 kilómetros para reflejar que se pudiera tener otra visión del territorio, pero como hemos visto, pues todavía no se está preparado. Primero saneemos las aguas, primero delimitemos bien el territorio y de ahí vemos qué podemos hacer. Y bueno, estos son imágenes de los meandros. Aquí ya contienen agua, pero se les redujo su salida antigua, ¿no? A como venía siendo el cauce natural. Y bueno, que haya pastura hace que pues, no se regenere el humedal. Este es un humedal. Cuando hay lluvia, esto se llena de agua y vuelve a brotar la vegetación. Y bueno, estamos trabajando en procesos de incidencia en política pública en el programa de ordenamiento del territorio, en su actualización y también en el programa de desarrollo urbano, bajo estos principios. O sea, lo que nosotros estamos buscando es que se apliquen principios precautorios, principios de prevención de lo posible que puede ocurrir. Les decía, este último pedacito junto con la KISS son las zonas, con María Eugenia, los humedales María Eugenia, son las zonas donde se puede contener agua y por tanto regular el clima de alguna manera. No tenemos un estudio profundo, pero es un poco de lógica. Si tienes lugares donde se puede contener agua, el calor disminuye. O sea, después de tanta cambio de uso de suelo con cemento, pues esto es lo que queda. Entonces tenemos que restaurar esas 110 hectáreas y tratarlas de regresar para que no lleguen estas nubes que de repente llegan en las épocas de calor y se encuentran con un valle completamente caliente y formen los tornados, ¿no? Por cierto, las nubes se llaman cumulus mamantus. Es medio chistoso el nombre, pero esa nube, es la cumulus mamantus, es la que forma los tornados, cuando se encuentra con un valle caliente. Y bueno, el principio de equidad intergeneracional es con el que estamos incidiendo. O sea, ¿qué le vamos a dejar
generaciones futuras, y la congruencia, que al encontrar tantas jurisdicciones de manejo, al encontrar tantos regímenes de propiedad, pues tienen que ser congruentes todas esas jurisdicciones y actuar en su conjunto. Es decir, Conagua, que es el encargado de zonas federales y cauces, debe trabajar en conjunto con la CONAM y con el municipio y con los propietarios privados para tener una toma de decisión y alinear lo que se vaya a hacer. En primer lugar, delimiten el espacio territorial, sobre todo en áreas naturales protegidas y en la parte física, ¿no? No que quede en el aire, en un sistema de información geográfica que no te dice el dato del terreno. Y bueno, se creó un grupo de trabajo con ciudadanos de San Cristóbal, Cantor Azul, el Consejo Ciudadano, IDESMAC y otras organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de tener una interacción con los actores de gobierno. Y bueno, nos gustó que el primer día dijeron que iban a retomar, al menos de parte de CONAM, ese proceso de este grupo de trabajo que le denominamos grupo de trabajo para que se implemente la normatividad de vida en todos estos ecosistemas. Y bueno, les decía, estamos incidiendo ahí en la Comisión Consultiva de Desarrollo Urbano. Y bueno, la incidencia, les decía, tiene varios niveles, ¿no? Internacional, federal, estatal, municipal y los regímenes de propiedad privada. Y bueno, con eso yo concluyo y nada más. Y no preguntas, nadie dice.